Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo los ha tratado la vida? Yo qué bien, vean. Aquí estamos ya después de ir a enflorar, ya me iba a salir, pero no. Después de estas vacaciones, de este fin de semana largo, vean, estamos aquí ya nuevamente reunidos para poder seguir alabando a Dios. Ya lo alabamos con nuestras alabanzas, nuestra boca, nuestro corazón, con nuestros diezmos y ofrendas. Y hoy vamos a la palabra de Dios, siempre saludando a los hermanos que nos sintonizan en el 90.5 en frecuencia modulada, Radio Peniel, invitándoles a que un día pues se animen a venir, vean, aquí en vivo y a todo color. ¿Por qué no les mandamos un fuerte aplauso a ellos para que se animen? Yo imagino que alguno de los que solo nos sintonizan va a decir algún día: ya me aplauden mucho, voy a ir mejor, porque en la calle me aplauden, pero eso es lo que les debo, el pisto, y entonces mejor voy a ir. Vamos a ver un milagro ahora, sí, del Nuevo Testamento, un milagro de Jesús, que se realiza de una forma bien interesante. Hay milagros, todos los milagros tienen sus características propias, ¿verdad? En el caso de este milagro, no está la persona ahí que necesita el milagro, que es una muchacha. Está intercediendo la mamá de ella para recibir el milagro. Entonces se puede decir que se hace a distancia, pero no solo ese milagro es así. Está también el siervo de un oficial del ejército romano, ¿verdad? Que llega el centurión. Centurión, por cierto, era una persona que tenía bajo su mando a 100 soldados. Entonces era alguien importante. Y llegó y pidió a Jesucristo también que le hiciera un milagro hacia distancia, que por cierto en esa ocasión el que sugiere eso es el mismo que está pidiendo el milagro, porque cuando Jesucristo le dice: no es necesario que vayas, maestro, no es necesario, si yo soy hombre de autoridades. Fíjate qué interesante eso, porque algo de eso vamos a ver, lo que es la fe. Yo soy un hombre de autoridad, le dijo, y yo tengo a mi mando ahí soldados, y yo le digo a fulano: vaya, hace esto, hace lo otro, y estuvo. Le estaba queriendo decir a Jesús que Él es la autoridad sobre todo, enfermedades, demonios, sobre todo. Entonces le digo: no es necesario, solo di la palabra, o sea, que solo diga, sí, que sea sana tu siervo en ese caso, y el siervo iba a ser sano. Entonces la fe muchas veces es lo que denota la fe, cuando uno le pide al que manda, pues, autoridad, ¿verdad? Ya me imagino yo que nosotros vamos a estar orando quizás de la siguiente forma: si pudieres, Señor, sanarme. ¿Cómo es que si pudieres? Claro que Él puede. Señor, si pudieras conseguirme un trabajito. No, hombre, estamos hablando con el Todopoderoso, estamos hablando con el dueño de todo, estamos hablando con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el dueño de la tierra y su plenitud. En base a eso es que tenemos que pedir nosotros, ¿verdad? No tenemos que pedir, y no es que sea malo pedir cosas pequeñas también, pero no hay que limitarnos, sería la palabra, sino que más bien estar claros de quién es nuestro Dios y la capacidad que Él tiene, que es ilimitada, por cierto. Bueno, vamos a entrar al pasaje entonces. Está en Mateo 14, no, perdón. Déjeme que me ponga estos de a $3. Vamos a ver ahí Mateo, pero el 15, y vamos a leer del 21 al 28. Mateo 15, del 21 al 28. ¿Amén o no amén? Aquí no está todavía, amén. Ahí está ya. Ahí está ya. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios para que el Señor nos hable en esta noche. Dice en el 21: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, ¿qué pasó? Dice, mire que no le respondió palabra, no le contestó nada. Entonces, acercándose a sus discípulos,
le rogaron, ya están reventando cohetes tan temprano, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces detrás de nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y mire lo que hizo, se postró ante él o delante de él, ¿verdad?, diciendo, Señor, socórreme. Respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Cosa seria, que le digan hacia uno, ¿verdad? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y mire, con esto vamos a comenzar con el último versículo, la meditación de ahora. Entonces dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, ¿qué dijo Jesús? Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria a Dios por eso. Padre, gracias. Gracias por este día. Gracias, Señor, por refrescar nuestra fe. Gracias, Padre, porque sabemos que hemos creído en un Dios vivo, en un Dios todopoderoso. Señor, perdona nuestra incredulidad muchas veces. Perdónanos, Señor. Llénanos de humildad, Padre. Nada merecemos. Lo sabemos, Padre, nada merecemos como humanos, pero merecemos todo como tus hijos, Señor. Tú hiciste que fuéramos escogidos. A los que te hemos recibido nos has dado la potestad de ser llamados hijos. Si tú eres nuestro Padre, ¿a quién iremos? Como dijo Pedro, si tú tienes la respuesta a todos nuestros problemas y a todas nuestras preguntas. Habla a nuestras vidas hoy, Señor. Habla, mira nuestra necesidad, pero mira también nuestra debilidad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, le iba a decir ya, hace rato están aterrizados. Bueno, ¿qué es la fe? Fíjense que dijimos que íbamos a comenzar con el último versículo, ¿ok? ¿Cuál fue el asombro de Jesús? A Jesús no le asombraba nada de que una enfermedad, de que un muerto, de que le dijeron, mira, Lázaro ya se murió. Y él dijo, no, tranquilo, se va a morir. Y cuando llegó encontró a las hermanas de Lázaro enojadas. Y después le dijeron, ¿dónde está? Dijo, ahí está, pero ya hiede, Señor. Le dijo, son cosas que a Dios no le sorprende nada. Pero en este momento, al Señor Jesús, como ser humano, digamos, aquí en la tierra, después de todo lo que había visto ya en su andar en el ministerio, después de haber hecho todos los milagros que él hizo, parece que esto le sorprendió a él. Y dijo, cuán grande es tu fe, le dijo. Que se te haga como tú quieres, le dijo. Ya sin tanto. Le dio yo siempre me acuerdo, me han contado algunas historias y otras yo las he vivido, de que cuando uno queda como sorprendido. Me contaron una vez, eso me lo contó un amigo mío, que dice que la abuelita de él ya estaba, ya señora, pues ya la viejita bonita y todos los hijos en los Estados Unidos. Y entonces empezaron a fregar, que venga mi mamá, hombre, que venga mi mamá, que vaya a la embajada a pedir la visa, hombre, que venga. Y la señora sencillamente no quería ir. Pero la llevaron ahí los familiares. Y entonces estaba ahí, no sé cuántos de ustedes han ido allá a que les digan que no, ¿verdad? Pero ahí está uno. Y están ahí como unas vitrinas, ¿verdad? Donde están haciendo las entrevistas. Bueno, lo hacen dar un montón de vueltas a uno. Pero ahí estaba la última, es una entrevista, ¿verdad? Y entonces la llamaron a la señora. Cuando son de la tercera edad pueden ir acompañados o cuando son menores de edad. Y la llamó una gringa y le dijo, 2 preguntas le van a hacer siempre. Le voy a dar esta asesoría migratoria de choto. La primera pregunta es, ¿ha viajado a los Estados Unidos? Esa es la primerita. O sea, para ver si usted ha andado allá de remojadito, ¿verdad? Claro, uno dice, no. Ok. ¿Por qué quiere viajar a los Estados Unidos? Entonces la viejita, la primera la contestó como todo. ¿Ha viajado usted a los Estados Unidos? No, ¿qué voy a andar viajando? Ok.
¿por qué quiere viajar a los Estados Unidos? ¿Y sabe qué le contestó la señora? Yo no quiero viajarle. Y ya no hay yo que preguntarle a la gringa. ¿Y qué está haciendo usted aquí? Pues, si a mí me han traído, le digo, estos dos que están aquí conmigo, yo no quiero viajar. ¿Y por qué quieren que viaje la señora? Es que allá están todos sus hijos. ¿Y por qué no vienen los hijos a verla? Porque el trabajo y todo. O sea que los otros estaban entrevistando. Y entonces vio la gringa y se enojó y le dijo, ¿y por qué no quiere ir usted a los Estados Unidos? No me gusta, dicen que hace frío allá, le digo. Hace frío, pero calor también, sí, es como aquí, le digo. No, pero no quiero ir. ¿Por qué? Le digo. Porque me dicen que me tengo que subir a un avión y esos animales a mí me dan miedo, le digo. Entonces, mire, le dijo, si los aviones son más seguros que los buses, y empezó a explicarle a la gringa. Y entonces le dijo, es más, no, vaya a ver a sus hijos, y le agarró el pasaporte, vaya, ahí le va a llegar el pasaporte por correo, que se lo mandan por correo, ¿ve? Entonces, ¿qué hizo esta señora? Sorprendió a la gente de migración, sorprendió al oficial consular, se llama. Esta mujer llega y empieza como a argumentarle, y mire los discípulos que le estaban ayudando. Pero cuando la mujer le dice, llega lo de las migajas, ahí sí sorprendió a Jesús y dice, cuán grande es la fe de esta mujer. Vaya pues que se te haga así como es. Entonces hay que entender que la fe solo son dos cosas, hermanos. Hebreos 11.1, que todos ustedes lo conocen, pero lo vamos a leer. Hebreos 11.1. Dos cosas que en la fe pues no es otra cosa. Este sí creo yo que está de memoria, no lo podemos ver. Dice ahí, vaya, es pues la fe. Ahí está diciendo la Biblia que es la fe. ¿Qué dice que es? Vaya y póngale pausa. La certeza de lo que se espera. La fe no es la certeza de lo que usted no espera. La fe no es la certeza de lo que yo no espero. Usted no va a hacer como algunos que dicen, ay, si quieren me ganar el premio mayor, y ni compran lotería. ¿Y cómo lo van a ganar? Usted no, si a usted no tiene parientes en los Estados Unidos, si usted no tiene amigos en los Estados Unidos, yo no creo que usted esté esperando que en diciembre le manden dinerito, ¿va que no? ¿Y de dónde pues? Entonces la fe primeramente es de algo que ya conocemos, que estamos esperando. ¿Y qué es lo que usted espera? ¿Qué es lo que yo espero? ¿Qué es lo que usted espera, hermano? Yo ahorita, por ejemplo, estoy esperando la respuesta de un hermano a una solicitud que le he hecho. Estoy esperando. ¿Por qué? Porque ya le solicité algo. Digo, a ver cuando me habla el hermano y me contesta. Entonces uno espera lo que ha solicitado. Esa es la fe. Pero es la certeza, o sea, la seguridad de lo que se espera. Y lo otro que es la fe, la convicción de que dice, no se ve, pero yo sé que va a venir. Convicción. No es así como Aniceto, que por si soca, o tal vez no. La convicción de lo que no se ve. Entonces yo estoy seguro de lo que he pedido va a llegar, número uno. Y número dos, que aunque no lo veo, aunque parece difícil para mí, también va a llegar. Esas dos cosas es la fe. Fíjense, hay que ir entendiendo más o menos, porque esto pudiera ser lo que está estorbando el no poder recibir nuestro milagro. Perdón, y no solo nuestro milagro, sino que cosas en el vivir cristiano, nos volvemos cristianos anémicos en la fe. Nunca pedimos nada porque nunca esperamos nada. Ahí tranquilo, ahí lo voy pasando, hermano. Mire, pero usted, no, yo ahí está bien. Quiero dejar, así como me dijo una hermana, ay, yo he dejado tranquilo a Dios, ya no le pido nada. Vaya, qué bueno. ¿Cree usted que Dios quiere eso? Dios está esperando. Él preguntaba siempre, ¿quiere ser sano? Le preguntaba a los que iba a sanar. Puede parecer hasta tonta la pregunta, lo digo con todo respeto, pero no era así. Dios quiere escucharnos. ¿Por qué? Porque Él, siendo nuestro Padre, siente que sus hijos confían en Él, le piden a Él. Yo bien recuerdo una vez, fíjese, que cuando me salieron de la casa a mí, el siguiente año, el primer año que estuve en el ministerio fue un año de bendición. Se llegó la celebración de mi hija, estaba chiquita, estaba ya casada con hijos. Y yo le dije a la mamá, ¿verdad?, que si me la prestaba para ir a celebrarle el cumpleaños.
Y entonces, sí, llévatela. Y me llevé a los tres, a mis tres hijos. Los llevé a un lugar que se llama ahí, no sé si todavía existe, el Mundo Infantil, ahí en el Boulevard de los Héroes, o la plaza, no sé qué le decían ahí, pero la cosa es que habían carritos, había de todo, ¿verdad? Juegos para niños. Yo me acuerdo que se les echaba una monedita de 25, una pesetilla, y funcionaban ya sean los aparatos que para jugar carreras o las motos que estaban ahí, se les echaba. Y mi hija llegaba cada rato, pero mire, andaba con una sed de gastar pistos a cipota. Que me acuerdo que le daba un billete de 5, iba a cambiar las pesetillas y al ratito llegaba otra vez. Ya no tengo, y yo viéndolo, y me daba, yo a verla ahí como disfrutaba ella. Pero de repente, cuando iba como la segunda vez, se paró así y se regresó y me dijo, mira, me dijo, ¿verdad que todo ese pisto que andas en la cartera es tuyo? Me dijo. Sí, le digo, dame otro, pues. Estaba midiendo ella. Mire, a veces parece que nosotros medimos a Dios. No, eso no le puedo pedir a Dios. No, tampoco va. No hay que ser exagerado. Eso no es ser exagerado. Esa es falta de fe. Esa es falta de fe. Ahora, hay una fe que tiene sus límites hasta donde uno conoce. O sea, uno quiere medir a Dios en base a lo que uno conoce de Dios. Y qué raro eso. Ya lo voy a demostrar en la Biblia. Uno cree en Dios, por ejemplo. Si uno ha visto que alguien se sanó de la chikungunya, entonces dice, y le cae la chikungunya a ella, dice, yo le voy a pedir al Señor si a la hermana Juanita la sanó, ¿y por qué no me va a sanar a mí? Porque ya vio que sanó a alguien. Pero si le oyen hablar ya de enfermedades así de calibre mayor, como que el SIDA, que un cáncer terminal, dice, oremos pues, como que digo, oremos pues, así a ver qué pasa. Miren lo que le pasó a Pedro cuando la fe de uno está basada en lo que uno conoce de Dios. Abra ahí su Biblia. Ahorita le digo, en Mateo 14, solo denle vuelta a la página ahí. Los que han traído Biblia, pues. Mateo 14. Amén. Vaya, búsquese el versículo 26. Vamos a leer hasta el 32. Dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos. ¿Cómo llegó? Andando sobre el mar, mire. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo sois, no temáis. Entonces le respondió Pedro, ahí tenía que salir Pedro, y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y tuvo miedo, comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe. ¿Qué es lo que le había pasado a Pedro? ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Fíjense, ¿qué es lo que pasó con Pedro? Solo Pedro fue el único que se animó a decir, porque dice que Jesús se quedó, habían estado ahí predicando, Jesús se quedó atendiendo a las personas y les dijo, váyanse adelante ustedes. Pues sí, como para Jesús ningún problema, ya los voy a alcanzar. Yo imagino que los discípulos dijeron, ¿y cómo nos va a alcanzar? ¿Cómo nos va a alcanzar si nosotros vamos a ir en el mar?
Pero bueno, él sabrá. Y se fueron. Ya a medianoche iba Jesús caminando en el agua. Y dice que el viento era contrario, o sea que se había levantado una buena viento, pues, y estaba haciendo olas. Y cuando lo vieron de lejos, vieron un fantasma. Les dijo a Jesús: cálmense, cálmense, soy yo. Y Pedro dijo: Señor, imagino Pedro de lejos, va, no se veía bien a Jesús. Señor, Señor, yo soy Pedrito, le dijo. De verdad. Vaya, pues, si sos vos, entonces mándame a mí también. Él quería también caminar en el agua. ¿Pedro tenía o no tenía fe? Sí tenía fe, si no, no le hubiera dicho: mándame a llamar. ¿Y qué pasó entonces? Una fe limitada. Una fe limitada a lo que conocía de Jesús hasta ese entonces. Y yo imagino que a saber cómo se ha de sentir caminar en el agua. Yo nunca he caminado, por cierto, pero bueno. Me imagino que el Pedro empezó a caminar en el agua y dice que cuando vio que las olas y todo, dudó. Iba para adentro. Y donde Jesús le dijo: ¿por qué dudaste? Pues mire, esta noche Dios nos pudiera decir: ¿y por qué dudas? Pues me pedís el milagro y después estás dudando. Yo no sé, pero a mí me ha pasado. Por eso decía yo en la oración: perdona, Señor, cuando tenemos dudas. Uno a veces le pide algo a Dios y es terminando de orar y se queda, va, a ver qué tal. Bueno, a ver qué pasa. Sigamos orando de todas maneras. Si no me da el milagro Dios, yo le seguiré adorando. Sí, está bien esa actitud, como la de los hebreos. Pero ¿por qué tener esa limitante? ¿Cuál es el mensaje que deja el pasaje que acabamos de leer de esta mujer? Que ya lo vamos a desarrollar ahí rápidamente en los pocos minutos que nos quedan. Vamos al pasaje otra vez, mire. Ahí hay una gran enseñanza. Ya hoy que comprendimos qué es la fe. Versículo 21, dice así: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Número 1, ¿qué es allí? ¿Dónde estaba Jesús? Bueno, pues estaba en Israel. Si usted lee el capítulo anterior, y no solo el capítulo anterior, si usted fuera un lector acucioso, vea, un lector que va analizando, se dará cuenta que Jesucristo, cuando tenía ciertos altercados con los fariseos, con los religiosos de aquel tiempo, se movía para otros lugares. Uno de sus lugares predilectos de Jesús para irse era Betania, donde vivía Lázaro, Marta y María, las hermanas de Lázaro. ¿Por qué Jesús hacía esto? Por cuestiones de seguridad. Jesús sabía que no era el tiempo todavía que lo agarraran, que no era una vez se les escabulló que lo querían desbarrancar, ¿verdad? Dice que como que desapareció y pasó entre medio de ellos. Entonces aquí Jesús se había movido porque acababa de tener una fuerte discusión con los religiosos de ese tiempo y se salió de Israel, ¿verdad? Se fue a ese lado, a esa región de Tiro y Sidón. Ahora, ¿qué se encontró ahí Jesús? En el 22. Y aquí una mujer cananea. Los cananeos nada que ver con los judíos, con los israelitas, hermano, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Dos cosas en este versículo. Número 1, ¿cómo esta mujer sabía de que Jesús le podía sanar? Si no era una mujer judía, no era una mujer que vivía en Israel. La fama de Jesús había cruzado ya las fronteras. Y sabe usted que muchas veces el candidato A1 para que Dios le haga un milagro es precisamente, por cierto, si hubiese venido alguien que fuera su primera vez y que necesita un milagro de Dios, mire, esta es su noche. Porque Dios quiere demostrar tanto su misericordia como su poder. Entonces esta mujer ya sabía quién era Jesús, aunque no era judía. Ya va a ver por qué le hago hincapié en eso de que no era judía. Pero sabía quién era Jesús. Y mire otra cosa, no solo sabía quién era Jesús, digamos humanamente, sino que sabía que Jesús era el Mesías esperado, porque le dice hijo de David. No le dijo como los fariseos se le acercaban muchas veces, que le decían rabí o raboni, que quiere decir maestro. Lo respetaban como maestro a Jesús. Pero esta mujer le dijo Jesús, hijo de David, o sea, el que viene de la línea mesiánica de David,
¿Y quién era ese? Tenía que ser el rey que se esperaba. O sea que esta mujer ya iba más adelantada que algunos judíos. Los judíos no creían que era el Mesías, no creían que era el rey que habría de venir. Pero esta mujer sí, le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora el versículo 23. Bueno, en el 22 le dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Le pone la petición a Jesús. Ahora mire qué interesante esto. Imagínese usted este versículo. Imagine la imagen, que proyecte su imagen mental. Y dice: pero Jesús, ¿qué hizo? No le respondió palabra. Entonces, acercando a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Mire, dos acontecimientos aquí bien duros, hermano. Y esto no nos dice más que otra cosa, que cuando nosotros queremos el milagro en nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a todo, hermano. No se llega a buscar un milagro de Dios pidiendo gustos. No se llega pidiendo o pidiendo tiempo, y decir: mira, si no me contesta el Señor, voy a venir unas 4 veces, y no me contesta, pues ¿para qué? No puede ser así. Esta mujer se le acercó. El milagro que necesitaba era que su mujer estaba poseída por un demonio. Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Y yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero no hay cosa más humillante que lo ignoren a uno. Mejor le deberían decir no a uno. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno hace una petición a alguien y solo se le queda viendo y sigue caminando, eso puede sacar de onda a cualquiera. Que lo ignoren. Hermano, eso es lo que hizo Jesús con esta mujer. Ahí está escrito. No le contestó nada, se le quedó viendo y siguió. Y encima de eso, los peludos que andaban con Jesús, que le dijeron: Señor, decirle que se vayan. Ay, los delicados. Mucho grita esta señora, como que es loca, mira. Gran relajo que viene haciendo. Eso quiere decir, da voces detrás de nosotros. La gente se nos queda viendo ahí, bien feo esta mujer, como que es loca, mira cómo grita, porque dice que la mujer clamaba. No dice que le pedí, no, estaba gritando. Pregunto yo, cambiemos los personajes. Si hubiese sido usted, si hubiese sido yo en ese lugar, ¿qué hubiéramos hecho si de entrada nos ignoran? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Cuántas personas han ido a la iglesia una vez nada más? Porque las han ignorado. Y eso está malísimo. Claro que está mal. Pero hermano, ¿qué nos podemos perder porque? No, hombre, yo fui ahí. Esa gente, a ver qué se cree. Todos me ignoraron. Después, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Si no solo me ignoran, sino que hablan mal de mí. No solo le ignoraron. A saber, yo no sé. Yo, mire, todas las iglesias que he visitado he tenido la bendición, vea. Yo voy a decir la suerte, pero no es suerte. Pues. He tenido la bendición que me han tratado bien, pues. Solo en una sí, fíjese, es que yo ya iba a mentir. En una sí me pescocearon, fíjese, pero no fueron los hermanitos, fue el vigilante. Pero es que yo andaba bolo, pues, y él me dijo que así no entrara. Y yo de necio, no, déjame oír palabras. Me agarró del bucho, usted me llevó atrás de la iglesia. Pero de ahí en todos lados me han tratado bien. Donde uno llega. No sé a usted, pero a mí me han tratado bien. Pues adelante, siente. Entonces me han tratado bien. Pero imagínense que llego a una iglesia y llego yo bien galán, bien animoso de ahí. ¿Qué tal? Dios les bendiga. Y todos me ignoran. Y no solo me ignoran, sino que de repente veo los grupitos ahí que están. Ay, ese hombre que baña como lleve a sudor. Mirá los mosquitos como le andan en la cabeza. O como lleve a cigarro. Pues sí, si viene del mundo. O quizás trabaja en la tabacalera, hermano, haciendo cigarros, uno no sabe. Mire, dos cosas, la ignora, no solo la ignora. Los que andaban con Jesús le dicen: hey, despedila ya, hombre. Pero ¿qué hizo esta valiente mujer? Porque este es el mensaje de hoy en la noche. Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercados a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. En el 24,
Él respondiendo, ¿a quién le respondió? No le respondió a la mujer, porque quienes le acaban de hablar son los discípulos de él. Los discípulos de él le dijeron: hey, échela, maestro, dígale que vayan, está haciendo escándalo. Entonces él le respondió y les dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él les da una explicación a los discípulos del por qué no le hace el milagro a esa mujer, porque él ha venido por Israel, no por esos gentiles. Primero la ignoran, después hablan en mal de ella y le dicen prácticamente que la eche. Después al que ella busca, al que le clamó, dice: yo he venido, pero he venido por Israel, no por estos que no son israelitas. ¿Cómo se hubiera sentido usted? En realidad que uno se pone como que ya al ponerse en los zapatos de esa mujer. Pero mire qué interesante cómo ella respondió en el 25. Entonces ella se enojó, no. Entonces ella se fue, tampoco. Entonces ella vino y ¿qué hizo? Se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Qué barbaridad. Ya iba detrás de él gritando. Ahí la ignoraron, después hablaron mal de ella. Después Jesús da una explicación del por qué no le puede hacer el milagro a ella, porque él ha venido por la casa de Israel. Israel era primero, los gentiles vendríamos después. Pero en lugar de irse, viene y se va adelante y le atraviesa el carro a Jesús. Ella se le atravesó, ¿verdad? Se le atraviesa y se le tira. Y yo no sé, me imagino una mujer con sus lágrimas, una mujer acongojada, una mujer decidida a todo. Se le atraviesa como que dice: sí, pero de aquí no pasa, a mí no me importa, a mí no me importa que me ignoren, a mí no me importa que hablen en mal de mí, a mí no me importa que me digan que todavía no me toca mi milagro. Yo me le atravieso porque me va a dar ese milagro y le digo que me socorra. Ahí estaba, atravesada delante de Jesús, se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y mire la respuesta. Hoy sí Jesús le responde a ella y le dijo, le pone un ejemplo, porque es la misma respuesta que le acaba de dar a sus discípulos, pero ahora le pone un ejemplo ahí y le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo ¿a quién? A eso les faltaba que me dijeran chucho. Sí, es que mi hermano, a veces uno no comprende esta situación. ¿Sabe cómo es la única forma de comprender estos pasajes? Cuando la Biblia dice que jamás nos ha dado, nos va a hacer pasar por pruebas que no podamos soportar. Dios nos puede llevar al límite, pero es cuando nos va a dar el milagro, es cuando nos va a dar la provisión. Dios le pidió el único hijo a Abraham, a Isaac. ¿Qué hubiera respondido usted? Al menos yo sé lo que le hubiera respondido a Dios: Señor, ¿y para qué me lo diste pues si me lo estás pidiendo? ¿Y que no me dijiste que de mí ibas a ser una gran nación? Que se iba a contar como las arenas del mar, como las estrellas del cielo, y por medio de esa nación bendecirías a todas las naciones del mundo. Y ahora me estás pidiendo este cipotón que tiene 15 años. Y no solo me lo estás pidiendo, quieres que yo lo mate, que lo sacrifique. Pero Abraham guardó silencio. Guardó silencio. ¿Cuándo intervino Dios? Dios nos puede llevar hasta el límite antes del milagro. Dios es soberano. Nunca vamos a decirle nosotros cómo hacer las cosas a Dios. No importa, no podemos decir: Señor, ¿por qué me ignoras? No. Dios jamás nos va a ignorar, hermano. Puede parecer eso, pero no nos está ignorando. Jamás nos va a rechazar tampoco. Puede parecernos a nosotros eso, como en este pasaje se ve. Y por último Dios le dice a la mujer, le dice: mira, yo vengo, ¿cómo vas a creer que le voy a dar la comida que está dispuesta para los hijos? Se la voy a dar a los perrillos. Y aquí es donde esta mujer confirma el tipo de fe que ella tenía, y que ante esta fe Dios no se puede negar a nadie. 27. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija
fue sanada desde aquella hora. Increíble, ¿no? Esto es increíble. ¿Cómo una mujer que no era ni siquiera de la nación de Israel puede argumentar de tal forma que Dios dice: ok, está bien, no era tu tiempo quizás, pero te vamos a hacer el milagro? Grande es tu fe, le dijo. ¿Y qué le dijo Jesús a sus discípulos? ¿De qué tamaño tenía que ser la fe para mover montañas? El tamaño de un grano de mostaza. O sea, no necesitaba mucho. Pero esta mujer le dijo: grande es tu fe. Hermano, muchas veces limitamos a Dios con nuestras limitaciones. Muchas veces nosotros medimos a Dios con lo que conocemos de Él o con lo que nos han contado de Él. Dios es soberano. Dios puede actuar en el tiempo que Él quiera actuar. Dios puede llevarnos a los límites que Él quiera. Lo que usted y yo tenemos que estar seguros es que jamás nos va a llevar a un límite que nosotros no podamos superar. Y muchas veces uno dice: pero es que yo no entiendo. Es que Dios no quiere que entendamos, lo que quiere es que obedezcamos. Hay muchas cosas que no vamos a entender en nuestra vida. Hay muchas circunstancias por las que vamos a atravesar, en las que no se sabe por qué estamos pasando por ahí. Hay muchas veces. Puede ser en el área económica, puede ser en la salud, puede ser en el área familiar. El ángel que detuvo la mano de Abraham llegó justamente en el momento en que él iba a asestar el golpe con el cuchillo para degollar a su único hijo, a Isaac. Ahí estaba la provisión. El proceso que Abraham llevó para llegar hasta el lugar donde iban a hacer el sacrificio a Dios, yo no quiero ni imaginármelo cómo pudo haber sido ese proceso. Caminar a saber cuántos días o cuántas horas, y que el hijo tal vez le preguntara: papá, ¿y dónde está el sacrificio? Que de hecho la Biblia menciona eso. Y Abraham contestaba que Jehová iba a proveer para hacer el sacrificio. La vida del cristiano va a tener muchas aflicciones. No, yo no sé de dónde ha sacado alguna gente que no vea que todo. Jesús prometió algo y dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La confianza nuestra fe tiene que estar basada no en lo que nosotros conocemos de Dios, porque lo que conocemos de Dios es limitado. Nuestra fe tiene que estar basada, como empieza ese capítulo de Hebreos, después del versículo 1 que leímos, empieza a hablar de todos aquellos que han sido como testigos de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Habla de Abraham, ese hombre que no tenía su descendencia prometida y ya era viejo. Parece que el tiempo se había terminado. ¿Cuántas veces nos ha pasado por nuestra mente que nuestro tiempo ya ha terminado y Dios no ha contestado nuestras oraciones? Puede ser. Habla de Noé, el hombre que empezó a construir un arca en los tiempos en que ni siquiera llovía, no llovía. ¿Qué le habrán dicho a Noé? Su misma familia, ¿qué le habrá dicho? Pues que estaba loco. Y ahí no era solo de construir ese gran barco, sino que había que meter 2 animales de cada especie, dice, hembra y macho, de cada uno de los animales. Andar arriando tanto animal, ¿cómo habrá sido? Y los animales grandes como las ballenas, ¿cómo hizo para meterlos? No sabemos. O no lo metió, ¿verdad? Porque como nadan, se quedaron afuera. Habla de los grandes héroes de la fe, el capítulo 11. Sería bueno que usted le dé una leidita un día de estos, bajo la óptica de que Dios es soberano y que la mano de Dios llega siempre a tiempo. No llega ni antes ni llega después, llega en el momento. Y aún cuando las cosas parecen que ya terminaron, en el caso de Lázaro, que ya había muerto, el Señor llegó ahí y efectuó la resurrección de Lázaro.
que es un milagro que estaremos viendo en su oportunidad, probablemente la otra semana. Hermanos, ha llegado el momento de dejarnos caer en las manos de Dios, pero eso sí, recuerda cuando comenzamos esta serie de los milagros en enero, hablamos de algunos requisitos que parece ser que Dios pone para recibir un milagro. Uno es la fe, la otra es el deseo de querer el milagro, y un tercero, la tenacidad de las personas por obtener el milagro. No se quedan quietos. Dice que cuando vio que del techo estaban bajando paralíticos, quedó viendo y dijo: Jesús, estos sí tienen fe. Ahí vienen bajando a uno, porque no podían entrar a causa de la multitud. Jesucristo pues sanó al paralítico. ¿Verdad? ¿Qué clase de amigos tenemos nosotros? Ese paralítico tuvo esos amigos que le llevaron hasta enfrente de Jesús para que fuese sano. Yo en realidad no sé cuál es su situación. Si usted está pasando por algún problema, no se olvide que el Señor está atento a nuestras oraciones. No sé si algunos ya hemos creído que la batalla la hemos perdido, hermano. Eso es fácil creer eso. No, hombre. Y empieza a hacer cuentas. ¿Y cuántos años ya pues tenemos de estar en esta misma situación en esta casa? No, hombre, este hombre no, es de más, no tiene. Como me decían a mí muchas veces, este no tiene remedio, ¿sí? Con este no hay esperanzas. Ese pensamiento no es correcto, hermano. Sigamos esperando en Dios, pero dispuestos a pagar el precio que sea. Dispuestos a que quizás nos ignoren, dispuestos a que quizás nos critiquen. Porque cuando hablaban en mal de esta mujer, lo que estaban haciendo los discípulos es criticándola. Señor, despídela, que mucho grita, que está molestándonos, despídela, Señor. Y después Jesús solo la vio, no le contestó nada. Y después le responde y le dice: no, es que esto es para los hijos, no vamos a desperdiciar la comida de los hijos en los perritos. Pero la mujer dijo: los perritos también comen de la migaja que caen de las mesas. Esa tiene que ser la fe, la actitud. Una fe inquebrantable, una fe que no se mueve, una fe que Dios jamás nos va a probar más allá de lo que podamos soportar, jamás. Así que yo quisiera que en esta hora pongamos todas nuestras peticiones delante de Dios. Nunca es tarde, nunca es tarde. Ya todo puede estar, las cartas ya pueden estar tiradas, pero la última palabra siempre, siempre la tiene Dios. Vamos a orar. Pero tu mano me rescató, del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré.